para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado en tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen en ciudad estable. Alabad la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Siéntense, por favor, hermanos. Vamos a titular al Salmo 107 como Aflicción de Israel. Aflicción de Israel. Tenemos una ilustración muy valiosa cuando Israel estuvo en el desierto. Para nosotros es muy conocido el evento en que Dios los sacó de Egipto, donde estaban como esclavos bajo una condición terrible, y bueno, pues el Señor decidió sacarlos con el propósito de que fueran el pueblo de Dios. Recordemos que Dios siempre tiene propósitos muy elevados. Entonces, no nada más era liberarlos porque sí, para que fueran un pueblo libre, sino para que de ellos viniera el Salvador. Los judíos tenían esa encomienda muy especial, que del linaje de Israel vendría el Hijo de Dios. Pero en el desierto encontramos muchas lecciones muy importantes para nuestra vida, y recordamos que fue un tiempo muy difícil porque ellos fueron rebeldes. O sea, el propósito de Dios era sacarlos de Egipto y meterlos a la tierra de Canaán en muy pocos meses realmente. Pero la cobardía, ustedes recuerdan el evento cuando enviaron espías, y ahí vemos a veces cómo tenemos errores muy comunes. Los creyentes tenemos muchos errores. Dios no les dijo que mandaran espías. ¿Quién decidió hacerlo? Ellos. Ellos dijeron a Moisés: manda a un varón de cada tribu para que vaya a ver la tierra. O sea, ¿tenían que ver lo que Dios ya les había dicho? Realmente no. Nada más tenían que obedecer, y bueno, con las plagas de Egipto vemos el gran poder del Señor, y el mar rojo que se abrió es algo impactante también. Y esos milagros no fueron suficientes. Ellos dijeron: mándanos unos espías. Y todos recordamos muy bien que de los 12 espías, 10 estaban muy asustados. Recuerda que hay gente que tiene palabras para mal. Es muy peligroso tener palabras para mal, porque ellos dijeron: la tierra es muy buena, hay fruta muy grande, hay, como dicen, fluye leche y miel, pero los hombres son gigantes. ¿Eso era cierto? No era cierto. Había gigantes, no todos eran gigantes. Y aparte de esto, cuando Josué y Caleb dijeron: sí, son algunos muy gigantes, pero Dios está con nosotros. O sea, la gente de Dios tiene las palabras de Dios. Decían: vamos a conquistar, podemos. Pero tristemente 10 pudieron más que 2. Y entonces vemos cómo a veces somos movidos por murmuraciones, somos movidos por cosas falsas que no es el plan de Dios. Y ellos dijeron: pues no vamos a pasar. Por eso fueron 40 años en el desierto. No fue que Dios quiso que pasaran 40 años. Pero usted imagina más o menos 2 millones de personas en el desierto, 40 años, y lo sostuvo nuestro Dios. ¿Cuánto cuesta alimentar a una persona? ¿Se ha dado cuenta cuánto cuesta alimentar a una persona? Pues muy caro, ¿verdad? Y alimentar a 2 millones. Y en el desierto, bueno, fue Dios solamente, ¿no? El maná y la provisión del Señor tan especial. Pero esa aflicción en Israel representa mucho cuando nos apartamos de la voluntad de Dios.
Nosotros, si nos apartamos del plan de Dios, empezamos a tener aflicciones. Podemos creer, como los 10 espías, que ganamos, que evitamos a los gigantes y que vamos a ver si vivimos aquí en algún lugar donde Dios no dijo, y creemos que estamos ganando, pero estamos perdiendo. Porque el plan es que sí enfrentaran, como pasó 40 años después. Y usted recuerda, Dios dijo, esta generación no va a entrar, porque no quisieron. Ninguno quiso creer, solamente Josué y Caleb. Y a los 80 años, Josué y Caleb seguían tan fuertes como a los 40. Qué bendición tan grande, ¿no? Ahí vemos de parte de Dios. Pero los demás murieron todos en el desierto. Entonces vamos a tomar algunas ilustraciones de Israel en el desierto, como cuando nos apartamos del perfecto plan del Señor. Este Salmo 107 es anónimo. Entonces no tenemos idea quién lo escribió ni el contexto histórico, pero hay contenido doctrinal para nosotros. Y tiene una particularidad, se repiten los versículos 6, 13, 19, 28, son idénticos. Cuando clamaron a Dios, Dios los libró. Eso dice, entonces es una composición poética. Podríamos incluso de ahí dividir o diagramar el Salmo, y versículos 6, 13, 19 y 28 nos dan el margen para decir, cuando clamaron, Dios los libró. Pero ellos estaban clamando porque estaban fuera del plan del Señor. Vamos a hablar entonces de cuatro circunstancias del pueblo judío para tener una lección hacia nuestra vida espiritual. Y la primera circunstancia del Salmo 107 es angustia. Angustia. A veces sufrimos, ¿verdad? El sufrimiento es parte de la vida. No lo queremos, no lo buscamos, no nos gusta nunca. Sin embargo, la angustia va a llegar, va a ser parte de la vida. Y Israel dice 107.1, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. En muchas ocasiones salmos empiezan así, alaben a Jehová, porque Él es bueno, y para siempre es su misericordia. Entonces, un buen poeta, un buen escritor, no empieza con la necesidad, ni con la queja, ni con el clamor, empieza con la alabanza. Primero que nada tenemos que alabar al Señor. Antes que nada en la vida, antes que los proyectos, antes que los deseos y los anhelos personales, primero alabamos al Señor. Y dice, para siempre es su misericordia. Recuerde, Dios nunca deja de ser misericordioso. 107.2 dice, díganlo, los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Entonces es una orden, es imperativo, díganlo ustedes. ¿Quiénes? A los que Dios redimió. La gente que no ha sido redimida no puede decir, no conoce, hasta que conozcan, aunque Dios les ama y quiere que le conozcan, pero no conocen las cosas de Dios, no conocen el plan del Señor. Y dice, ustedes redimidos, y recuerda que la palabra redimido quiere decir comprado. Los que han sido comprados de un terreno que no vale mucho la pena, que nadie lo quiere, llega alguien e invierte su dinero y lo compra. ¿Se acuerdan? El libro de Ruth, muy hermoso en cuanto a esto. Bueno, nos redimió el Señor. Dice, y los ha redimido del poder del enemigo. Una declaración poderosa. El Señor nos compró del poder del enemigo. Ya no estamos bajo su poder. Si decidimos por nuestra carnalidad andar en pecado, es nuestra determinación, pero no es porque Él no tenga el poder de llevarnos o de gobernarnos o de tomar decisiones por nosotros. Tiene un gran poder, es destructivo, pero no nos puede tomar ninguna decisión por nosotros. El Señor nos redimió de su poder. Dice el 107.3, y los ha congregado de las tierras del oriente, del occidente, del norte y del sur. Esta frase nos habla del regreso del cautiverio. Usted recuerda que estuvieron cautivos 70 años, también por su rebeldía. Y dice, Dios los va a congregar, ustedes no se aflijan. Son 70 años, ¿no? Estaba muy afligido Daniel. Usted lee Daniel, está muy afligido por los 70 años, él los vivió. De hecho, Daniel vivió los 70 años y dice, Señor, ¿por qué no has permitido que regresemos? ¿Por qué ya son 70 años y no hemos regresado? Bueno, en su tiempo Dios los regresa. Recuerde, Dios tiene el tiempo perfecto. No es mi tiempo, es el tiempo de Dios. Y Dios en su tiempo perfecto lo tuvo. Lamentablemente Daniel no regresó. Parece que murió poquito antes de que el pueblo regresara a la tierra de Canaán, pero la promesa se cumplió. 107.4 dice, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad donde vivir. Describe la aflicción. Estar en un desierto, estar sin una ciudad donde vivir es una aflicción.
Entonces la aflicción de Israel representa el dolor que nos causa estar fuera de la perfecta voluntad de Dios. Cuando nosotros nos apartamos de la voluntad de Dios, tenemos aflicciones. Por favor, usted tome nota. Si decide apartarse de Dios, si decide no seguir los caminos de Dios, Dios le respeta su decisión, pero usted va a tener aflicciones. Porque nuestro pecado siempre trae aflicción para nosotros y para la gente que nos rodea. Entonces, ese andar errantes es por su mala decisión. 107.5 dice, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. O sea, pasamos de la aflicción al desfallecimiento. Tenemos mucho sufrimiento y tenemos una debilidad. Tenemos un debilitamiento propio de la gente que está en el desierto. Y dice, ahí estaban ellos así, desfalleciendo. Sentían que se morían. Ahora que tenemos poquito calor, algunos ya estamos aquí alterados, ¿verdad? Imagínense en el desierto, 50 grados y a la sombra. Y, bueno, ese sí es calor, pero aquí no nos quejamos de que usted se queje. Entonces dice ahí, su alma desfallecía. El calor es abrasador, están todos los días ahí en el desierto y bueno, Dios les reveló, en el tabernáculo, hubo grandes milagros, pero ellos estaban desfalleciendo. Sin embargo, era porque se apartaron del plan de Dios. Perdón, se apartaron del plan de Dios. 107.6 dice, entonces clamaban a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. La primera vez que aparece la frase enfática, entonces, cuando estaban en angustia, clamaban a Jehová y el Señor les libró. O sea, cuando clamamos, Dios nos libra. Pero que no clamemos y nos libre y regresemos a lo mismo, porque es lo que pasaba con Israel. Si ustedes recuerdan, se quejaron de todo. Se quejaron de Dios, se quejaron de Moisés, del calor, decían que tenían comida muy rica en Egipto. Imagínense nada más las barbaridades que decimos. ¿No es cierto? No tenían comida rica en Egipto, apenas les daban ahí algo para que no se murieran, pero eran esclavos. Sin embargo, a veces así somos nosotros. Híjole, yo en el mundo era muy feliz. Aquí en Cristo estoy bien, pero no, yo era algo temible. Me hubieras visto. No, qué bueno que no nos vieron, gracias a Dios. Pero a veces presumimos cosas que no valen la pena. Ya el error pasó, ahora estamos en Cristo y tenemos una grande bendición. Estaban hambrientos y sedientos, pero clamaron a Jehová. 107.8 dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Este versículo es muy lindo porque une lo que Dios es con lo que Dios hace. Recuerde, en la palabra pasa mucho eso, lo que Dios es y lo que Él hace son sinónimos. Nosotros no. Lo que somos y lo que hacemos es muy distinto, pero Dios lo que Él es y lo que hace es lo mismo. Por eso dice ahí, alaben la misericordia de Jehová. O sea, no estamos alabando la misericordia en sí, sino porque es tan cercana a Dios que al alabar su misericordia lo estamos alabando a Él. Dice, alaben la misericordia de Jehová. Y las maravillas, o sea, los grandes milagros. Dios hace milagros siempre, hermano, lo sigue haciendo. Y en ese momento, 40 años en el desierto fue sostenerlos por un gran milagro. Dice la palabra incluso que no se gastó su calzado, ¿verdad? ¿Recuerda eso? Dice, su ropa no se acabó, su calzado no se acabó en 40 años. Oiga, qué bendición tan grande. O sea, ahí estaba la bendición del Señor en sus vidas y no lo notaban. Lamentablemente a veces somos nosotros así, no notamos las bendiciones de Dios. Pero son grandes sus bendiciones. 107.9 dice, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. El único que puede saciar el alma es Dios. El yo, intelecto, sentimientos, voluntad, mi personalidad, mi gran ego, el único que lo puede satisfacer es Dios. Porque nosotros buscamos satisfactores, ¿no? O satisfacciones, pero nos equivocamos y no nos satisfacen realmente. Ninguna persona nos puede satisfacer fuera de Dios. Ningún bien, ningún proyecto, ninguna situación que hagamos en nuestra vida, lo que nosotros nos da realización, que es importante, tampoco sacia nuestra alma. Nuestra alma está saciada por la gran misericordia del Señor. Dice, sacia el alma menesterosa. O sea, menesteroso, ¿qué es? Necesitado, ¿se acuerdan? Es una palabra un poquito antigua, pero menesterosos o necesitados. Todos nosotros somos almas necesitadas delante del Señor. Cuando dejamos la soberbia, el yo puedo, el a mí me gusta, el a mí me parece, no, yo tengo una grande necesidad. Sin el Señor me muero, literalmente, yo necesito de ti. Lo que el Nuevo Testamento llama pobreza en espíritu. O sea, el que reconoce su necesidad,
Tenemos que reconocer nuestra necesidad con el Señor. No llegarle con ideas de que somos autosuficientes, lo maravillosos que somos, cuánto Él nos necesita a nosotros. No, realmente nosotros somos los que le necesitamos y estamos satisfechos. Dice ahí, llena al alma hambrienta. Nuestra alma tiene necesidad más que el alimento, más que lo material, la vida espiritual. Todo lo material es necesario, pero lo espiritual es mayor. Entonces dice ahí que nos hace estar satisfechos. De manera que tenemos un llamado a sentirnos satisfechos hoy. Si usted no está satisfecho, es por su culpa. ¿Por qué no busca al Señor? Como dice el poeta Marcos Vidal, ¿no? Pues ¿de qué Cristo me estás hablando? O sea, ¿de veras hablaste con Él? ¿De veras oraste? ¿De veras le pediste? Pues sí, si le pediste, Él está y te bendice. Pero si no lo tienes, es porque no le buscas o no estás donde deberías de estar. Necesitamos cambiar realmente la perspectiva. Hay una segunda circunstancia. El salmo es muy largo, entonces no vamos a ver tanto detalle. Vemos así un vistazo general a algunas cosas importantes. Dice el 107:10, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados y en hierros. Esta circunstancia se llama rebeldía. Rebeldía. ¿La conoce usted? Hoy. Todos la conocemos. Todos somos rebeldes, hermano. El que dice que no es rebelde porque ni lo reconoce. Pero 107:10 dice, moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados y en aflicción de hierros. O sea, la condición de Israel en Egipto era esta, eran esclavos. No tenían ningún derecho, no tenían descanso, no tenían horario, no se podían ir ahí al Zócalo a hacer pintas, nada de eso. Moraban en tinieblas y sombra de muerte. Oiga, ser esclavo es terrible. La esclavitud sigue sucediendo de muchas maneras, nunca se ha quitado, pero cambia un poco el esquema de lo que se dice que es el posesionarse de otra persona, quitarle sus derechos, abusar de ella. Entonces dice que estaban ellos en tinieblas, de veras en tinieblas, ¿no? No tenían nada. Allí en Gosén después cambió en bendición, pero estaban así como una zona de personas marginadas, esclavizadas, sin gozo, sin alegría. Imagínense no tener proyectos, porque todo lo que hacían no valía, era para los egipcios. No había el proyecto, ya estoy envejeciendo, ya me voy a jubilar. No, eran esclavos, no tenían ningún derecho. Y entonces estaban en tinieblas y sombra de muerte. Sombra de muerte quiere decir, estaban muy cercanos a la muerte. ¿Cuántos esclavos morían y no importaba? ¿Te has dado cuenta? En esas películas fabulosas que algunos han hecho, los 10 mandamientos y cosas así, no importaba si morían. Es como basura, tíralo, se murió. Quítala de allí porque es un esclavo. Entonces eso es vivir en sombra de muerte, hermano. Y esa es la condición real en la que hemos estado. Y dice allí, aprisionados en aflicción y en hierros. O sea, estaban presos con hierro y con aflicción. Dice el 107:11, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. ¿Por qué estaban allí? Por rechazar la palabra de Dios. Porque Dios dijo, conquisten. No dijo, manden espías, a ver ustedes qué consideran, como ustedes vean. No, conquisten. Y ha sido un gran milagro que un pueblo esclavizado conquistara ciudades, como pasó 40 años después. Pero en ese momento no quisieron, fueron rebeldes a las palabras del Señor. Y por eso estaban en esclavitud, y por eso estaban ahora en el desierto 40 años. Dice, aborrecieron el consejo del Altísimo. O sea, el que es rebelde, aborrece el consejo de Dios. Dice, Dios dice, pues no me interesa, pero yo digo otra cosa. No me interesa lo que Dios quiera. Si Dios dice este consejo, yo tengo otras ideas. 107:12 dice, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Otra vez, ¿para qué somos quebrantados? Para ser llevados al plan de Dios. No nos gusta el quebrantamiento, a nadie le gusta, pero fueron quebrantados porque eran muy rebeldes, esclavos y se sentían libres, pobres y se sentían ricos, necesitados y se sentían suficientes. Bueno, pues entonces ahí están en el desierto padeciendo 40 años hasta que sienten su necesidad. Y eso pasa con nosotros. Si no sentimos la necesidad de restauración, de perdón, de salvación, de la bendición del Señor, entonces estamos perdidos, porque sí la necesitamos. Y dice allí, entonces los quebrantó con trabajo,
cayeron y no hubo quien los ayudase. Recuerde, si usted se aparta del Señor, va a caer y no habrá quien le ayude. Si a duras penas nos ayudamos entre los que estamos en el camino, porque oramos, porque nos interesamos, porque estamos con el Señor, quien se aparta, no podemos hacer nada por él. Es su decisión. Podemos orar y tenemos que orar de hecho, pero no podemos decidir por ellos. Por eso usted decida siempre buscar al Señor. La prioridad en su vida tiene que ser buscar al Señor. 107:13 dice: luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Segunda vez que aparece esta frase: cuando clamaron, Él los libró. 107:14 dice: los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. ¿Qué hizo Dios? Los sacó de las tinieblas. Ya no van a estar en este lugar oscuro, en este lugar lóbrego, decíamos antes, ¿no? En este lugar así tan escaso de luz, hay oscuridad y sombra de muerte. Otra vez la cercanía de la muerte. Estaban por morir y Dios les dio vida. Y Dios nos levantó porque estábamos cerca de la muerte. Estábamos en pecado y el pecado nos lleva a la muerte eterna y ni cuenta nos dábamos. Gracias a Dios que nos rescató y rompió las prisiones, rompió su cárcel. 107:15 dice: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. También es una frase enfática. Cada vez que los libra dice: alaben sus misericordias porque el Señor tiene maravillas. ¿Qué hace el Señor? Maravillas, milagros. Nosotros vivimos de los milagros del Señor. Él hace grandes milagros. Algunos nos parecen muy notorios, otros ni cuenta nos damos a veces, pero siempre hay milagros de Dios. Tenemos que discernir los milagros del Señor. 107:16 dice: porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. O sea, estos esclavos estaban como presos, porque dice que había cerrojos. Para nosotros los cerrojos no son tan importantes, pero en el momento en que se escribió este salmo, poner un cerrojo es imposibilitar la salida. No puedes salir. Hay un cerrojo ahí en esa puerta. No puedes abrirla, no puedes salirte de este lugar. Y además dice que eran cerrojos de hierro, puertas de bronce. O sea, no se podía mover. En el momento en que se dijo esto, una puerta de bronce era algo infranqueable, algo que no se podía derribar ni destruir. Entonces había cerrojos de hierro y puertas de bronce. Esa era la esclavitud en la que estaban los judíos. Esa era la esclavitud en la que hemos estado todos cuando no estamos en el plan del Señor. 107:17 dice: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión, a causa de sus maldades. En muy pocas palabras describe cuando caemos en pecado. ¿Qué es un insensato? Alguien torpe, alguien que no tiene la sensatez de ver las cosas como debían de ser y tomamos decisiones así como si fuera lo último que podemos hacer, y es una gran insensatez. Por eso dice ahí: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión. O sea, insensatos y rebeldes. Después de insensatez viene la rebeldía. Ahora no quiero al Señor, me estoy rebelando, yo puedo por mi camino, yo voy por mi lado, por mi cuenta, decimos algunos, estoy libre y no necesito que me digan ahí nada, yo hago lo que quiera. Entonces es la gran rebeldía. Y dice: a causa de sus maldades. O sea, esto fue maldad, fue pecado. No es que cada quien haga lo que quiera, como se dice, no, tú haz lo que quieras, que cada quien viva como quiera. Es un engaño terrible, un engaño que lleva a millones a la condenación eterna. Y hermanos, necesitamos ver la palabra para darnos cuenta que Dios nos sacó de esa forma de pensar. 107:18 dice: su alma abominó todo alimento, llegaron hasta las puertas de la muerte. O sea, ya les daba asco la comida. ¿Sabe que cuando alguien ya no puede comer está muy mal? Porque si puede comer se puede recuperar posiblemente, pero si ya no puede ni comer, entonces nos vamos debilitando. Todos conocemos el proceso de gente que está terminal y ya no puede ni comer. Y entonces nos afligimos. Decimos, pues estaba en una condición terrible, ¿no? Así llegaron a estar. ¿Por qué? Por su rebeldía. Pensaban que estaban libres, que no hacían las guerras de Dios. Cuando Dios quería, sentían que andaban en lo que ellos querían andar. Y se estaban muriendo. Llegó un punto en que pueden morir. Hay una tercera circunstancia de Israel y es la restauración. Restauración. Salmo 107, 19 al 27. Casi siempre que se habla de pecado, se requiere una restauración. O sea, Dios nos vuelve a colocar a un diseño original. Dios nos levanta de lo que está deshecho
para que haya otra vez algo que funciona. Dios quiere levantarlos. Y dice el versículo 107:19, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Tercera vez que aparece esta frase enfática y bueno, empieza este párrafo. 107:20 dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Qué hizo Dios? Envió su palabra. ¿Con qué trabaja Dios? Con su palabra. No con mi palabra o mi interpretación o mi forma linda de pensar, no, con su palabra. Imagínense a Moisés, cuántas cosas Dios dijo a través de Moisés, ¿no? 5 libros allí, y bueno, un hombre influyente en toda la Biblia. Este hombre fue enviado por Dios con su palabra. Les dijo, arrepiéntanse, no es bueno el camino, tenemos que corregir el pecado. Y bueno, dice allí que los libró de su ruina, estaban arruinados. Nos da temor la palabra ruina, ¿verdad? Que yo caiga en la ruina sería terrible. Perderlo todo, ya no tener nada, bueno, sería algo muy, muy fuerte para cualquiera. Estaban arruinados. ¿Otra vez por qué? Por su pecado. El pecado nos va a arruinar. Necesitamos sacarlo de nuestra vida. 107:21 dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Otra vez, una frase subenfática que viene después de la frase principal. Ellos clamaron y los libró, alaben sus misericordias. Denle gracias a Dios por su misericordia, porque tiene maravillas para con los hijos de los hombres y exactamente hace lo mismo con nosotros. Con su palabra y con sus maravillas nos libra y nos puede bendecir. Salmo 117:22 dice, ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. O sea que la alabanza aquí es como un sacrificio. En este contexto es algo que agrada a Dios. Eso es la alabanza, ¿no? Un sacrificio para agradar al Señor. ¿Qué hacemos? Agradar al Señor. Cada que alabamos, y no nada más es cantar, es vivir. Es todo lo que decidimos. Todo lo que hacemos todos los días es para la alabanza de Dios. Y si le alabamos, hermano, es una gran bendición. ¿Para qué haces esto? Para el Señor. Porque el hombre o la mujer egoísta es para mí. O si me gusta, lo hago. Y si no me gusta, no lo hago. Así somos de súper egoístas. Pero el hombre o la mujer espiritual dicen, ¿para qué haces esto? Para Dios. Lo estoy haciendo porque a Dios le agrada. Qué bonito cantar, ¿no? Qué lindo canta esta iglesia. De veras, es muy lindo. ¿Pero por qué estamos cantando? Porque queremos agradar al Señor. Queremos alabarle y queremos bendecirle. Dice allí, publiquen sus obras con júbilo. Otra vez, digan lo que Él ha hecho. Gracias a Dios que me libertó, proveyó, me levantó, me sanó. Eso hay que cantarlo siempre y lo vamos a decir. Dice 107:23, los que descienden del mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. Hace referencia a un tipo de personas, marinos, ¿no? Gente que andaba en naves allí en el mar. Dice 107:24, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. En el momento en que se escribió este salmo, no era muy fácil viajar, ni tener las imágenes maravillosas que hoy tenemos del mundo y del abismo. Para ellos, ir a un viaje así lejos en el mar era algo muy destacado, ¿no? De hecho, muy costoso. Decían, bueno, ¿tú anduviste en el mar? ¿Qué viste en el mar? Pues maravillas, ¿no? Imagínense los animales que se ven en el mar, lo inmenso que está ese lugar, es algo muy sorprendente, ¿no? De hecho, nos da temor a veces algo tan grande, tan inmenso. Y dice, ellos vieron sus obras y sus maravillas en las profundidades. Ahí en las profundidades hay maravillas. Hoy que se sabe que tenemos seres vivos allí en los abismos y que tienen formas y que se iluminan y cómo depredan, bueno, es algo sorprendente, pero no, es nuevo, los hizo Dios. Ya estaban ahí y seguramente no tenían noción los que estaban en ese momento, pero sabían que había maravillas de Dios. Hasta donde podían ver, había maravillas. Y algo importante, hoy podemos ver mucho más allá, pero no vemos todo. El único que ve todo es Dios. Más allá del abismo y de estos seres sorprendentes que están en ese lugar, Dios tiene diseños y tiene proyectos. 107:25 dice, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. O sea, este mar tan lindo, con ese abismo sorprendente, también es algo que nos puede dar mucho miedo. Dice, se encrespan las aguas y ¿qué hay? Miedo. Aún los navíos del tiempo actual y toda la tecnología da miedo, ¿no? Ahí tenemos nuestro Titanic tan bonito, que no fue DiCaprio, ¿verdad? No fue DiCaprio, pero bueno, algunas quisieron. O Kate Winslet, es la actriz, bueno, ellos no eran. Pero sí pasó. Un barco impresionante y cayó, del cual dijeron, a este barco no lo hunde ni Dios. Oiga, hermano, qué soberbia tan grande tenemos. Tecnología,
allá en Inglaterra, en aquellos astilleros, parecía lo último, y un poquito de agua congelada acabó con este navío. Así es nuestra vida, hermano. Cuando pensamos que algo es así invencible, lo máximo, lo más maravilloso que yo puedo aspirar, a ver si es la voluntad de Dios. Porque si no es su voluntad, mejor ni meternos en ese problema. Realmente, sí, cuando se encrespan las aguas hay miedo. 107:26 dice, suben los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal. Muy interesante, porque antes de esto, dice, las almas de Israel desfallecían en el desierto. Y ahora dice, las almas de los que están en el mar se derriten a causa del mar tempestuoso. O sea, tenemos que ver la dimensión que tenemos. Somos muy pequeñitos, hermano. Imagínense lo inmenso que es Dios. Porque uno se siente muy alto, ¿no? Yo soy bien fuerte. Que me metan en el Titanic y no sé qué tanto, ¿no? Espérate, tantito. Nada más con que se empiece aquello a mover, olvídate, ¿no? ¿Cuánta gente en un avión se pone nerviosos, no? Algún hermano dijo, no se ponga nervioso, hermano, el avión está mal. Bueno, yo no estaba nervioso. Ella sí. Bueno, sí, se siente muy feo, pero si Dios quiere salimos, si Dios no quiere, aquí quedamos. Pero la gente tiene mucho miedo cuando nos damos cuenta de la dimensión real que tenemos. Imagínense en el inmenso mar. Imagínense en un avión que se puede caer y que sucede y que nos da tanto dolor que pase cada que suceden esas cosas. Bueno, ahí estamos metidos. Somos muy pequeños en las manos de un gran Dios. Pero necesitamos entender que en esta pequeñez más vale que estemos en su voluntad. Y que seamos humildes y no andemos con esas soberbias allí, con esas cosas ridículas que no valen la pena. 107:27 dice, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. ¿De quién habla? Marineros, expertos en el mar en ese momento. Cuando venía una tempestad, toda su ciencia no servía, porque sabía, ¿no? Nuevo Testamento, Pablo, recuerda un barco que se va a hundir y todos los que sabían ahí no sabían ni qué hacer y están moviéndonos y el viento no se va y hay una tempestad 14 días. Oiga, no es cualquier cosa. Y estaban con mucho miedo. Aún los más expertos tienen miedo cuando algo supera sus expectativas o sus posibilidades, que realmente son pocas. Uno piensa que tiene muchas posibilidades, pero son pocas. Realmente, ¿no? La capacidad, la habilidad que tienen estos marinos es buena, pero no suficiente. Ante una cuestión ya insalvable se dan cuenta. 107 del 28:43, la cuarta circunstancia. Obediencia. ¿Qué quiere Dios? Obediencia. No quiere discusiones, ni diálogos, ni que les pongamos las maravillas que nosotros pensamos. Quiere obediencia. Dice ahí 107:28. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Otra vez aparece, cuarta vez, la frase enfática. Si se da cuenta, divide el texto, divide el párrafo, divide el salmo. Clamaban a Jehová. ¿Quiénes? Los del mar. Ahora no son los judíos, son los del mar. Los que estaban ahí con que pensaban que su ciencia era suficiente y no era. Ellos, cuando viene una gran tempestad, claman a Jehová y los libra. ¿Sabe que Dios libra hasta los incrédulos? Dios libra a todos. Nosotros tenemos la grande bendición de que somos sus hijos y entendemos y discernimos, pero aún Dios bendice a los que no le conocen. Y a veces ni cuenta se dan, más bien casi nunca se dan cuenta. Pero claman y Dios los libra. Dice 107:29, cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. ¿Sobre qué puso la paz Dios? Sobre el mar. Sobre el mar, nada menos. Hubo paz. 107:30 dice, luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaba. Los lleva al puerto a los que estaban en el mar. 107:31, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. ¿Qué tenemos que hacer? Alabar a Dios por sus misericordias. Gracias en el desierto o en el mar. Donde yo esté, te agradezco, porque me libraste. No hay duda de que tú me libraste. Gracias por tu misericordia. 107:32, exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de los ancianos lo alaben. ¿Quiénes alaban al Señor? Su pueblo. Aquí somos su pueblo, hermano. Gracias a Dios por eso, ¿no? Como pueblo de Dios le alabamos. ¿Pasó esto? Alaba al Señor. ¿No pasó? Alaba al Señor. Porque todo viene por Él o no viene por Él. Y entonces tenemos que alabarle. 107:33 dice, convierte los ríos en desiertos y los manantiales de aguas en sequedales. ¿Por qué vienen los desiertos? Pues nuestro pecado, pues nuestra mala administración.
pero también viene por la perfecta voluntad del Señor, porque vienen juicios de Él sobre esto. Dice 107:34, la tierra fructífera en estéril por la maldad de los que la habitan. ¿Por qué viene todo esto? Por la maldad. Claro que los ecologistas dicen, no, que haya agua. Sí, está bien que haya agua, pero nuestra maldad casi nunca la vemos. Casi nunca hablamos del pecado, por nuestro pecado, por la ambición desmedida, porque tenemos corrupción, todo eso que es terrible, ahí hay ese tipo de consecuencias. Y realmente están allí porque nosotros estamos manejando mal las cosas. Dice allí 107:34, la tierra fructífera en estéril por nuestra maldad. 107:35, vuelven el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales, o sea, lo opuesto. Lo que era seco ahora es manantial, porque ¿quién lo hizo? Dios. Nos seguimos sorprendiendo, ¿no? Dicen, ahora no hay agua, aquí no había agua y hay. Qué bueno. Nos toca administrar, la gente que sabe tecnología y que se aplica, qué bueno, pero el que da la vida es Dios mismo. Qué bueno que haya agua, qué bueno que el sequedal ahora sea un manantial, qué bueno que el desierto ahora tenga manantiales. Dice el Salmo 107:36, allí establece a los hambrientos y fue una ciudad donde vivir. ¿Para qué pone Dios eso? Para que haya vida, para que haya personas que están allí, que tengan la bendición del Señor. 107:37, siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. ¿Quién da fruto? Dios. Pero ellos trabajan, ellos administran. 107:38, los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. O sea, tienen descendencia y tienen prosperidad. 107:39, luego son menoscabados y abatidos a causa de la tiranía de males y congojas. ¿Por qué viene la pobreza? Por la tiranía. Nosotros que administramos mal, que nos queremos esclavizar a otros, que queremos abusar de ellos, bueno, viene la tiranía y entonces hay problemas. Y las personas que estaban prosperando dejan de prosperar. Dice ahí eso, ¿no? Pero 107:40 dice, Él esparce menosprecio sobre los príncipes y los hace andar perdidos, errantes, vagabundos y sin camino. ¿A quién quebranta a Dios? A los príncipes, porque eran tiranos, ¿no? Dice ahí, entonces, ¿quién los quebranta? Pues Dios. Ellos se sienten que son invencibles, que son permanentes, pero no tienen un tiempo. Los príncipes humanos son puestos por Dios, son tirados por Dios, tienen un tiempo, deben ser responsables ante el Señor. Dice allí, Dios los va a hacer andar errantes. 107:41, levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar a las familias como rebaños de ovejas. ¿Quién levanta al pobre? Pues Dios, hermano. Nos toca a nosotros compartir con los muy pobres, siempre nos tocará, pero el que les levanta es Dios. Por eso hay un mensaje a la gente necesitada, a la gente que no tiene ni qué comer, a la gente que tiene una gran necesidad, viene la misericordia de Dios para ellos. La misericordia es para que le conozcan, para que estén con Él. Y dice allí 107:42, vean los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. ¿Quién lo tiene que ver? Los rectos. Los convertidos tenemos que ver esa provisión sobre los pobres, que es lo que está hablando aquí al final del Salmo. Dice, y los malos, ¿qué tienen que hacer? Cerrar su boca. Los que hicieron todo este tipo de impiedad. 107:43, una pregunta, ¿quién es sabio? Y guardará esas cosas y entenderá las misericordias de Jehová. El Salmo termina invitándonos a una reflexión. ¿Quién es sabio para ver todo esto? Oramos al Señor, hermanos, y pedimos que su palabra siga haciendo el efecto en nuestros corazones. Señor, te damos gracias por este Salmo 107, 43 versículos que tratamos de ver de manera muy somera, pero te pedimos que nos bendigas con estas circunstancias. Israel en el desierto pasó angustia, mostró rebeldía, hubo una restauración y hubo obediencia. 4 circunstancias que a nosotros nos conviene vivir en la vida personal. Si alguien hoy nos escucha por primera ocasión del mensaje de Cristo, te pedimos que le bendigas, que venga el Señor, que se rinda a ti. Y los que ya somos cristianos te pedimos, Señor, que podamos madurar nuestra fe y que podamos estar en tus caminos, que tengamos en la angustia un clamor y que tú nos libres, como marca este salmo, que también la rebeldía sea quitada de nuestro corazón. Tú sabes que somos rebeldes y te pedimos que quites toda rebeldía para que seamos obedientes. La restauración que habla aquí también viene en nuestro corazón, Señor. Te pedimos que si alguien hoy requiere ser restaurado, tú nos restaures para que podamos seguir en tus caminos y que seamos llevados a la obediencia, que es el único camino que tú quieres para nosotros. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Gracias por su atención.